El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la era de los apóstoles desde el año 30, 35, que Jesús, ¿no es cierto?, se devuelve, ¿no es cierto?, a la eternidad con Dios y envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo nace la iglesia desde el año 30 o 35 hasta el año 100, que fue la era de los apóstoles, cómo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2 y empiezan, ¿no es cierto?, a predicar y a extender el reino de Dios, el reino de los cielos, encomendados, comisionados con una unción apostólica que Cristo les dio para llevar el evangelio de salvación a todo lugar. Quiero empezar diciendo que la Biblia en historia, no en escritura, terminó hasta el año 100. El último apóstol que murió fue el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y el que escribió las 3 cartas de Juan, y también el que escribió el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Este varón, Juan, fue el último apóstol que murió cerca del año 90, 95 después de Cristo, y allí en historia, no en relatos, sino en historia, en experiencia vivida, hasta allí básicamente termina la Biblia. Desde el año 100 en adelante es cuando la Biblia se va a poner en papel, ¿ya? Termina la Biblia en el año 100, cerca del año 100 en cuanto a lo que es experiencias, vivencias, y del año 100, del primer siglo, del año 100 después de Cristo en adelante, ya la Biblia, ¿no es cierto?, se va a poner en papel. Pero leamos Hechos, vamos a hablar de eso más adelante, leamos Hechos 13:47. Y solo vamos a usar un versículo para nuestra enseñanza y el resto de la enseñanza es narrativa. Ya adentro de una enseñanza expositiva vamos a agregar un poco de narrativa. Hechos 13:47 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto lo recibe una persona en específica, pero también este es el mensaje para la iglesia, que la iglesia ha sido comisionada, encomendada a que la iglesia sea, ¿no es cierto?, la luz de los que viven en tinieblas. No es responsabilidad, no fue responsabilidad solo de los apóstoles extender el reino de Dios. También ahora, ¿no es cierto?, es responsabilidad de la iglesia. Y quiero dividir esta enseñanza en 2 fechas. Primero vamos a hablar qué ocurrió desde el año 100, porque el mensaje pasado hablamos desde el año 35 hasta el año 100. Ahora, ¿qué ocurrió desde el año 100 hasta el año 300 después de Cristo? Y después vamos a hablar de una segunda parte de qué ocurrió entre el año 300 y hasta el año 500. Y ahí vamos a parar. Vamos a retomar, ¿no es cierto?, el próximo domingo. Bueno, cristianismo primitivo se le llama ya a esta generación, ¿no es cierto?, de cristianos que vinieron, ¿no es cierto?, entre el año 100 hasta el año 300, así se le llama cristianismo primitivo. Fue, ¿no es cierto?, una generación nueva de cristianos, de creyentes que Dios levantó, ¿ya? Pero después de la muerte de los apóstoles, la iglesia siguió creciendo. Muere el apóstol Juan cerca del año 100, como ya habíamos dicho, y no es que allí paró todo, no es que también con la muerte de Jesús paró todo, sino que Jesús muere, resucita, va a la eternidad y hay una tremenda gracia y unción y mover del Espíritu Santo en cuanto a el crecimiento, ¿no es cierto?, de la iglesia durante estos primeros 70 años de la era de los apóstoles. Muere el último apóstol y Dios da como otro mover del Espíritu Santo para que la iglesia se siga sosteniendo durante estos primeros 300 años. Ya, durante estos 300 años. Entonces los apóstoles mueren, el último muere y la iglesia sigue creciendo y no ha dejado de crecer la iglesia hasta el día de ahora. Pero quiero que hablemos acerca de las 2 grandes batallas de las cuales la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, ya sufrió en este tiempo. Y una de esas grandes batallas fue
las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, lo falso que ellos andaban escuchando acerca de Jesús, lo incierto que ellos escuchaban acerca de este tal evangelio. Se cree que solo en la era de los apóstoles, es decir, desde el año 33 hasta el año 100, se escribieron más de 25,000 relatos acerca de Jesús. Más de 25,000 relatos. Había muchos que andaban escribiendo acerca de Jesús. Y de esos 25,000 relatos, ¿cuántos nosotros tenemos en la Biblia? 4. ¿Es serio esto? 4 libros, que cada libro muestra un montón de relatos acerca de la vida de Jesús, pero piensa de más de 25,000 locuras que se andaban escribiendo acerca de Jesús, solo ahí tenemos 4 en la Biblia. ¿Cómo llegó a ser esto posible? Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Algunas personas, ¿no es cierto?, algunos líderes espirituales empezaron a escribir sus propias epístolas, ya después de que mueren los apóstoles, ya. La epístola, no sé, de Salvador, ya escribe cosas acerca de Jesús, la edita, la hace allí un libro y la anda enseñando a los hermanos. Mira, esto fue lo que Jesús hizo. Y no, yo lo escribí. Y no es algo inspirado por el Espíritu Santo, porque la Biblia, cada libro fue inspirado por Dios, por medio del Espíritu, para que lo que esté escrito en la Biblia sea inequívoco. La Biblia no se contradice, la Biblia es perfecta, la Biblia es pura, santa y buena. Entonces, para que sea pura, santa y buena e inequívoca, tiene que ser inspirada por Dios. Entonces, no cualquiera podía escribir algo acerca de Jesús. Ah, Jesús hizo esto. Ya, escribo un libro, hago un libro, ya, el Evangelio de Pablo, aquí Pablito. El Evangelio de Felipe, el Evangelio de Claudio. Y muchos andaban así, y los creyentes de este tiempo eran como, a ver, y bueno, pero esto, lo que dice acá es distinto a lo que me han enseñado a mí. Lo que dice acá, ¿y cómo es la cosa acá? Y había un montón de confusión en la iglesia primitiva, porque eran muchas personas, había mucha confusión. Y déjenme mencionar tres cosas, 3 aspectos que hacían parte de estas falsas enseñanzas que andaban confundiendo a los cristianos primitivos de este tiempo. Ya mayormente la principal falsa enseñanza circulaba, ¿no es cierto?, acerca de atacar la persona y la naturaleza de Jesús. Ese era el primer ataque que estas enseñanzas tenían, atacar la persona y la naturaleza de Jesús. Ya la mayor entre ellas era lo que se llama gnosticismo, así se llamaba este tipo de falsa enseñanza. Y este gnosticismo decía y creía que el cuerpo y el espíritu no pueden estar juntos. No. O eres solo cuerpo o eres solo espíritu. Y las dos cosas no pueden estar juntas. ¿Y quién mora en nosotros? ¿El espíritu qué? ¿No escuché? Entonces esta enseñanza decía que no. Eso no, mentira, eso no puede ser. Tú eres carne, pura carne, eres un cuerpo. Y el espíritu es otra cosa. No pueden estar juntos. Entonces es el diablo mismo diciendo al Espíritu Santo, no, tú no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra en tu vida. ¿Ustedes saben por qué los testigos de Jehová son tan errados en su doctrina? Porque no creen en el Espíritu Santo. ¿Y qué es de un creyente que no cree en el Espíritu Santo? Está mal, muy mal. Testigos de Jehová tampoco creen en este Hijo de Dios, en este Jesús. Es Dios, es Jehová, es el Yahvé y nada más. Bueno, estas falsas enseñanzas, como la de los testigos de Jehová, eran como las de también en aquel tiempo. Segunda falsa enseñanza, ebionismo. Esta falsa enseñanza enseñaba a los creyentes o confundía a los creyentes que solo tenían que creer en la ley de Moisés y tenían que rechazar las enseñanzas de Pablo y las enseñanzas de Jesús. Crean solo en la ley de Moisés, solo en la ley de Moisés. Pero es distinto al judaísmo o a los judíos, porque los judíos por lo menos tenían otras prácticas. Estos no practicaban nada, era solo ley de Moisés y nada más. Una especie de adventistas del séptimo día. No vayan a esa iglesia jamás, nunca, ¿ya? Porque no es alineada con la verdad.
Tenemos otra falsa enseñanza, el maniqueísmo. Estos creían que Jesús no tenía cuerpo y que prácticamente, ¿no es cierto?, Él era solo un espectro. Era simplemente un mito. Porque para el año 100 ya no había testigos oculares de Jesús. ¿Cuál fue el último testigo ocular de Jesús que murió? Lo acabo de decir. Bien, Pablo. Juan. Juan. Después de Juan, ya no hubo otro testigo ocular. Ya todo empezó a ser historia, relatado. Hasta el día de ahora, muchos cuestionan el hecho de que verdaderamente Jesús caminó en la tierra, que Jesús sí anduvo aquí en este mundo. Entonces, los que siguieron estas falsas enseñanzas fueron arrastrados de las iglesias y empezaron a formar sus propios grupos. Y es así como a través de la historia y de la historia y de la historia se han formado hoy en día miles de grupos que dicen supuestamente tener la verdad, dicen que son cristianos y no lo son. ¿Se han preguntado ustedes el origen de este grupo, el origen de esto? ¿Y cómo es que existen esto? ¿Y cómo es que existe esto otro? Y es así como todo esto se fue formando. Y probablemente hoy en día para nosotros no sea tan relevante, ¿no es cierto?, que ver una falsa enseñanza como un ataque. No. Quizás una tentación es más fuerte, es considerada más un ataque que quizás una falsa enseñanza. Y las falsas enseñanzas existen y están hoy en día, están en las redes sociales, están en el internet, están a veces hasta adentro de las mismas iglesias. Y esto se convirtió en un gran problema, en un gran problema para la iglesia primitiva. Pero ¿qué es lo lindo de esto? Que Dios levanta una segunda generación apostólica, una segunda generación, no son apóstoles, ellos no fueron apóstoles, pero hicieron lo mismo que los apóstoles o intentaron hacer lo mismo que los apóstoles, siguieron el ejemplo de los apóstoles y Dios levanta una nueva generación de personas que se llaman los padres de la iglesia. Déjenme mencionarle el nombre de estas personas. Uno de ellos se llamó Ireneo, ¿ya?, que vivió entre el año 150 al 215 después de Cristo. Está otro que se llama Clemente, está otro que se llama Hipólito, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Gregorio. Fueron una generación como de 10 hombres entre el año 100, 150 hasta el año 300 más o menos después de Cristo, que fueron personas que conocieron la Biblia, estudiaron, no la Biblia porque ya voy a llegar a cómo la Biblia se escribió, eran personas tan piadosas, tan llenas de Dios, tan usadas por Dios, ya que dicen la iglesia necesita un libro o un argumento para que ya no ande buscando más argumentos, ¿de acuerdo? Y estas personas empezaron a discipular a la iglesia durante estos 300 años, enseñándoles y diciendo, no crean en estas cosas. Y hacían muchos viajes misioneros, iban a diferentes lugares donde sabían que había una iglesia que a lo mejor estaba siendo atacada. Ellos iban y decían, esto es en lo que tienen que creer, no en esta cosa, no en lo que andan diciendo estos otros, es esto. Y ellos fueron personas que cuidaron y protegieron y alinearon, ¿no es cierto?, a los primeros creyentes a que vivieran una fe genuina. Entonces habían personas que enseñaban estas escrituras y estas personas, estos padres de la iglesia, les llamaron herejes. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Hereje o herejía. La palabra herejía o la palabra hereje significa error. Eso es lo que significa. Cuando alguien te diga eres un hereje, te está diciendo que eres un errado, estás equivocado. Entonces la herejía significa error. Entonces estos padres de la iglesia fue la palabra que ellos usaron para decir, ¿no es cierto?, no escuchen esto porque esto es error. ¿Ya? Y lo que se atacaba era el evangelio, que si Cristo era verdaderamente Cristo, que si Cristo verdaderamente Él había muerto, que si Él verdaderamente había resucitado. ¿Cómo es posible que una persona muera y resucite? Eso es mentira, hermano. No crea eso. ¿Qué locura es esa? Y entonces, ¿en quién voy a creer?, decía el pobre creyente. No sé, ahí le metía su
su filosofía griega o su creencia, ¿no es cierto?, en cuanto a la mitología romana, qué sé yo. En lo que decía quizás Sócrates, Aristóteles, Platón, todo esto. Y así eran muchos confundidos y arrastrados y eran apartados de la fe cristiana. Yo dije el domingo pasado que solo en los Estados Unidos existen, mucho se usa, quiero hacer un paréntesis acá, los Estados Unidos a veces se usa mucho como ejemplo de estadísticas porque, bueno, la educación superior cristiana o teológica que ellos tienen es muy superior y ellos se mueven mucho en base a estadísticas, ya son como los pioneros de las estadísticas cristianas y son una mentalidad bastante primermundista en cuanto a lo que es estadísticas. Entonces, las estadísticas se dicen y se creen que solo en los Estados Unidos existen más de 2,000 denominaciones de iglesias. Más de 2,000. Entonces, ¿qué pasó si cuando el Espíritu Santo vino en Hechos 2 era solo una iglesia? Los primeros 70 años de la era de los apóstoles era una iglesia. Y después entramos a este segundo siglo, tercer siglo, ¿no es cierto?, desde el año 100 hasta el año 300. Y ahí empieza ya a unos para acá, otros para allá. Y así, ¿no es cierto?, ha venido. ¿Por qué? Por causa de estas falsas enseñanzas. Por causa de estos lobos que entran a los rediles, confunden a las ovejas, las descarrían y las sacan. Es tan simple como eso. Porque el mundo está lleno de información. Siempre ha estado lleno de información el mundo. No solo hoy con esta era nueva del Internet. No. Los libros siempre han existido. Los egipcios estaban llenísimos de conocimiento. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Los babilónicos, los de la Torre de Babel que habían construido edificios altos, ya había, porque Dios es el que le puso y le dio conocimiento al hombre, solo que como ese conocimiento ha sido distorsionado, el hombre usa ese conocimiento torcido y equívoco para todo lo malo. Entonces, la iglesia enfrentó estas falsas enseñanzas y esto hoy en día es muy, muy serio, muy, muy serio. Entonces estos hombres, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Orígenes, sirvieron como ancianos misioneros, ¿no es cierto?, durante estos años e iban y afirmaban a las iglesias y decían, en esto tienen que creer, permanezcan en el discipulado, permanezcan en la santidad, permanezcan alejados de lo malo, permanezcan alejados del pecado, perseveremos en el bautismo, en la Santa Cena, en perseverar, en creer en la Escritura, en la lectura bíblica, creamos en el matrimonio, permanezcamos en el matrimonio, el hombre tiene que ser marido solo de una mujer, no hay espacio acá para inmoralidades sexuales y tantas cosas. Ellos fueron levantados por Dios para ordenar la cosa, ordenar la iglesia. Hasta que cerca, ¿no es cierto?, del año, casi llegando al año 300, como el 250, 270, 300, se levanta una generación de varones cristianos piadosos y que empezaron a poner, ¿no es cierto?, a recopilar las enseñanzas, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento y todas las enseñanzas de Jesús y todas las enseñanzas de los apóstoles, y así fue como este grupo de personas, un grupo selecto, estrictamente y explícitamente selecto, ¿no es cierto?, llamado el canon bíblico, era un grupo de personas que Dios les dio la gracia y fueron levantadas y dijeron, pongamos todas estas cosas por escrito. Y ahí fue como la Biblia la pusieron juntas. Y dijeron, vamos a analizar, vamos a orar, vamos a buscar al Señor y vamos a poner solo 66 libros. No hay más, no hay menos. 37 o 39 libros del Antiguo Testamento y 27 o 29 del Nuevo Testamento. Y ellos dijeron, esta es la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Y de 25,000 relatos de Jesús, ellos solo aprobaron 4. La Biblia católica tiene más evangelios. No sé si alguien acá tiene trasfondo católico, pero hay otros libros en la Biblia católica que ellos dijeron, no, estos no son inspirados por Dios. Y ellos buscaron solo los libros inspirados por Dios y se escribe la Biblia, ¿no es cierto? Y en el primer idioma en el que la Biblia, ¿no es cierto?, se escribe fue en el griego, hebreo griego, un griego avanzado,
y ese era el idioma, ¿no es cierto?, del que el imperio griego había dejado. Y después de esto, estamos cerca del año 300, pasemos a la segunda etapa ya de esta enseñanza, que es desde el año 300 hasta el año 500. Año 300 hasta el año 500. Esta sería como la segunda parte ya de esta enseñanza. Eso fue a vuelo de pájaro, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en estos primeros, en el año 100, el año 200, estos primeros 200, 300 años. Muchas falsas enseñanzas, la iglesia se empezó a fragmentar, se empezó a dividir, muchos grupos se empezaron a formar por causa de escuchar falsas enseñanzas y falsos maestros, y es aquí donde este grupo de cristianos fieles, piadosos, santos, llamado canon bíblico, empezaron a recopilar y ponen 66 libros juntos, y esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, y cada iglesia y cada creyente tiene que tener este libro. Y así es como hoy en día, ¿qué es de un cristiano sin la Biblia? ¿Qué es de una iglesia sin la Biblia? Si nosotros dejamos nuestras Biblias allá afuera, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos acá? Nos saludamos, vámonos para el parque, vámonos para la playa, vamos a, no sé, hagamos una reunión de coinonía, un almuerzo y jajaja, nomás. La Biblia es la inmutable verdad de Dios, es la incambiable verdad de Dios, y la Biblia tiene 3 principios: es suficiente, es inerrante y es nuestra máxima autoridad. Suficiencia de la Escritura, autoridad de la Escritura y la inerrancia de la Escritura. Usted puede pensar en ciencia, usted puede pensar en medicina, usted puede pensar en ingeniería, usted puede pensar si quiere hasta en aviación. Ya está en la Biblia. Ya está en la Biblia. ¿Dónde? Lea los Salmos, lea los Proverbios, lea los escritos de los profetas y va a ver cuánta ciencia hay allí. Lea el libro de Job. Lea. ¿Quiere usted aprender a administrar? Lea la Biblia. Lea las Escrituras. En el Nuevo Testamento, cuánta sabiduría, cuánta gracia, ya está en la Biblia. Ya está en la Biblia. Es el libro más suficiente, con la autonomía de suficiencia mayor que existe en el mundo. La Biblia es el libro más vendido en el mundo, pero es el libro menos leído en el mundo. Se leen los tomos o las enciclopedias, ¿no es cierto?, de, Julio Verne, de Shakespeare, de, Stephen Hawking, qué sé yo. Esos libros son más atractivos, pero una de las cosas que ustedes tienen que entender es de que la Biblia es solo para creyentes. ¿What? Bueno, dale la Biblia a uno creyente. Dásela. No la va a leer, no la va a valorar. Tiene que haber una obra de Dios, tiene que haber un aceptar a Jesús, tiene que haber un bautismo, tiene que haber un discipulado, tiene que haber un nacido de nuevo, tiene que pasar esa persona por todas esta puerta de la gracia, y recién venga la Biblia para acá. Pero muchos discrepan en cuanto a esto, que la Biblia no es para creyentes. Pero bueno, está bien, vamos a dejarlo así, no es una discusión. Que el creyente tiene que tener a Jesús primeramente. Ya es difícil para nosotros leerla, estudiarla, pero es una verdad, es así. Entonces la Biblia fue formada en este tiempo ya mayormente en el idioma griego, y después de estos desafíos que la iglesia tenía acerca de las falsas enseñanzas, vino otro desafío. Acuérdense que yo dije que eran 2. Y es el desafío que ya había tenido desde antes, y era la persecución. Iglesia, yo no le quiero meter miedo a nadie acá, pero todos saben el conflicto que hay entre Israel y Irán, ¿de acuerdo? Y andan ya en las redes sociales que viene la Tercera Guerra Mundial, que una guerra nuclear, que esto y aquello. No, que la iglesia va a empezar a ser perseguida. No, la iglesia ha sido perseguida desde Hechos 2. La iglesia ha sido perseguida y atacada desde que un par de días después de que Jesús envió su Espíritu Santo.
La diferencia es de que no ha habido todavía una persecución general y mundial. Es como por sectores, por lugares. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la persecución que experimentó esta iglesia primitiva desde el año 100 hasta el año 500 aproximadamente, era una persecución de muerte. Era una persecución de muerte porque Judea estaba abajo del Imperio Romano, ¿ya? Y lo que el Imperio Romano ponía, eso era lo que todo el imperio creía. Lo que el César creía, esa era la creencia de todo el pueblo. Si ellos creían en la mitología griega, todo el pueblo tenía que creer en la mitología griega. Si ellos creían en la astrología, pues toda la plebe tenía que creer en la astrología. La creencia de los gobernantes era la creencia del pueblo. Si ellos eran paganos y promiscuos, el pueblo también. Ellos eran considerados reyes. Y el que tuviera otro rey, aparte del rey César o del rey romano, ¿no es cierto?, era castigado con muerte. Y así sucesivamente. Y se convierte en un gran problema esto de la persecución, que ocurre algo entre el año 320, 330, todos son aproximados, que hubo un emperador llamado Constantino. Y este emperador se convierte al cristianismo. Constantino se convirtió al cristianismo porque él estaba tan abatido, iba para una guerra, para una batalla, para pelear territorios y había escuchado de este tal Jesús, de este tal rey y dice, Señor, dame la victoria si verdaderamente existes y yo te doy mi vida. Y sucedió, él obtuvo la victoria. ¿Y qué es lo que hace este Constantino? Normaliza que todo el cristianismo sea legal en todo el Imperio Romano. ¡Wow! Después de tanta persecución, después de tanta falsa enseñanza, después de tanto que Roma maltrató y maltrató y maltrató y gobernó de una forma mala, ¿no es cierto?, en sus ciudades, incluyendo Judea, ahora el cristianismo es normal. Eso fue una gran bendición, pero también generó problemas. Generó problemas porque muchos dijeron, bueno, yo he creído durante 60 años y me han perseguido y ahora nada que ver. Y muchos se desanimaron, otros se animaron y esto como que sacudió también, ¿no es cierto?, un poco a la iglesia y los que cayeron, cayeron y los que se quedaron, quedaron. Y desde allí la iglesia empieza una vez más, ¿no es cierto?, a surgir. A surgir. Y Dios levanta otra generación de personas, ya vamos casi terminando, ¿ya? Dios levanta como una tercera generación, ¿no es cierto?, apostólica de personas que fueron también levantadas y son consideradas como defensores del cristianismo bíblico y sus nombres son Anastasio, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa o de Nicea, Agustín de Hipona, conocido más como San Agustín, y hay aquí uno que se llama Jerónimo. Estas personas escribieron libros y tomos, ¿no es cierto?, bíblicos, no otros libros de la Biblia, sino de la Biblia escribieron, ¿ya? Y sus escritos y sus relatos son hasta el día de ahora leídos. Fueron tan buenos que fueron usados para defender a la iglesia cristiana primitiva, que son considerados hasta el día de ahora. Fueron como 2, 4, 6, 7 hombres, ¿ya?, que fueron levantados para cuidar, hombres piadosos, hombres llenos del Espíritu Santo, para cuidar, ¿no es cierto?, a la iglesia de estas nuevas enseñanzas. Y después de esto, ya llegando al año 500, más o menos, o aproximadamente del año 500, hay una persona que traduce la Biblia, dijo, yo voy a traducir la Biblia del griego. ¿En qué idioma se escribió la primera Biblia? Dijimos, en griego. Y este varón dice, yo voy a traducir la Biblia porque ahora el idioma, ¿no es cierto?, ya había casi que dejado de ser el griego y pasa a ser el latín. El idioma latín fue el idioma del Imperio Romano desde el año más o menos 400 hasta el año 1500, después de Cristo. Fue como 1000 años de latín.
Y todo se habla y se enseña en latín. Entonces este hombre traduce la Biblia del griego al latín y esta traducción de la Biblia se llama Vulgata Latina. Vulgata Latina. Y se cree, fue como la más grande, es como cuando la Biblia se tradujo al inglés, que es el idioma universal. Vamos a hablar de eso el próximo domingo. Este hombre, Wycliffe, fue el que escribió la Biblia, ¿no es cierto?, al inglés, de latín al inglés. Entonces, la Biblia es traducida del griego al latín y se cree que para el año 500, la Biblia, que había sido puesta junta por el canon bíblico unos 250 años anteriormente, para el año 500, la Biblia ya había sido traducida en aproximadamente 500 idiomas. Para el año 500. Era un gran avance. Había habido un gran avance, ¿no es cierto?, en el reino de Dios, que la Biblia había sido traducida en aproximadamente 500 idiomas. Y con esto quiero terminar el mensaje, ¿no es cierto?, la enseñanza. Con esto quiero llegar al final de lo que es el cristianismo primitivo, porque el próximo bloque que viene, que es el próximo domingo, vamos a hablar acerca de lo que es el imperio romano cristiano. Y aquí es muy importante que podamos entender lo que va a venir. Pero quedémonos con esto, que la iglesia, muere el último apóstol, la iglesia es muy atacada en enseñanzas y doctrinas, la iglesia es muy fragmentada, ¿no es cierto? Dios levanta personas para que la cuiden, para que la protejan en cuanto a enseñanzas bíblicas. Viene persecución, después el cristianismo se hace un poco normal, ¿no es cierto?, en el imperio, después esto vuelve otra vez a ser condenado y la Biblia ya hay en 500 idiomas Biblia, en el año 500, hace 1500 años atrás. Entonces el reino empezó a crecer y empezó a crecer. ¿Y qué es lo que dice Hechos 13:47, que es nuestro versículo de hoy? Porque así nos ha mandado el Señor. Diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esta es la obra y la misión de la iglesia hoy en día. Que todos nosotros mostremos la luz de Jesús y llevemos la luz de la esperanza de Jesús a los no alcanzados, a los perdidos, a los desesperanzados, a los que no conocen a Dios, a los que no saben acerca de una verdad. Entonces, ¿cuál ha sido la clave? ¿Cuál ha sido la clave para que durante tanto tiempo la iglesia haya permanecido? ¿Cuál ha sido la clave para que la iglesia haya enfrentado tantos desafíos desde que fue su nacimiento en Hechos 2? En primer lugar, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha sido revestida con poder. Y lo que hay adentro de la iglesia, lo que hay adentro del corazón de la iglesia es poder. Y no es un poder humano, es un poder divino. Y como hay un poder divino, ese poder del Espíritu Santo, esa gracia, ese empoderamiento del Evangelio y del Espíritu Santo es lo que hace a las iglesias crecer. Es lo que hace a las misiones y a las bases misioneras como esta crecer, consolidarse y extender, ¿no es cierto?, el mensaje de amor y de salvación. Es primeramente un revestimiento de poder. ¿Ya? Es un revestimiento de poder. En segundo lugar, tenemos, ¿no es cierto?, el testimonio de Jesús y su fundamento, que es un fundamento que Él dijo que está o representa una roca. Y todo aquel que se para en una roca o construye sobre un fundamento sólido, no va a haber viento que lo destruya. También Jesús da una promesa y dice, y edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. O sea, la iglesia ha sido tan empoderada, ha sido tan bendecida, ha sido tan fortalecida. El modelo de la iglesia ha sido tan
nutrido de gracia, de poder y de entendimiento que la iglesia está y ha sido diseñada para aguantar todo tipo de clima, todo tipo de ataque, todo tipo de cambio sociológico, todo tipo de, aún hasta muerte, persecución y todo lo que nos quieran hacer. Dios ha diseñado la iglesia para que sea capaz de enfrentar estas cosas. Por eso, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar de Dios. Si yo entrego mi vida por causa de Cristo, pues yo voy a vivir después de esa vida. Es decir, no pasa nada. Bueno, sí pasa algo porque muero, pero yo paso a la eternidad y sigo viviendo. Es decir, no hay forma y no hay nadie que frene y que pare el crecimiento y el avance del reino de Dios en la tierra, porque para eso se le dio poder. Para eso el Espíritu Santo se le fue dado. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros como cristianos necesitamos. Necesitamos esa unción del Espíritu Santo para no callar, para testificar, para perseverar y para ser de ejemplo y ser luz para los que están en tinieblas. La responsabilidad de evangelizar, la responsabilidad de cambiar, de transmitir y de entregar esta verdad es de todos nosotros que estamos acá. Y esta verdad debe de ser entregada, debe de ser compartida, debe de ser esparcida. Ustedes, iglesia, y yo y ustedes, todos acá somos como pequeños sembradores que van por el camino, ¿no es cierto?, tirando semilla, esparciendo semillas, la semilla del evangelio, la semilla de la gracia, semilla, enseñando, compartiendo acerca de Jesús. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo yo permanezco en esto? 3 cosas. Creyendo, obedeciendo y amando. Creer, obedecer y amar. Si tú quieres, puedes anotar esas 3 palabras allí en tus notas o en tu celular o las puedes memorizar. Creer, obedecer y amar. Yo hago lo que hago porque he creído en Dios. Yo hago lo que hago porque, sobre todas las cosas, le obedezco y le he obedecido a Dios. Y yo hago lo que hago porque amo a Dios. Entonces, iglesia, crea. Iglesia, obedezca. Iglesia, ame. Lo que estos cristianos primitivos hicieron, lo que la iglesia temprana hizo, la iglesia de más atrás del Hechos capítulo 2, ellos vendían sus terrenos, vendían sus posesiones y traían y la ponían a los pies de los apóstoles y decían, para el servicio de Dios. Se levantaban ofrendas generosas. No estoy diciendo que vamos a levantar ofrendas ni nada de eso, ¿ya? No vamos a caer en eso ni nada, pero eso era que por amor lo que ellos hacían, entregar sus bienes para favor del necesitado. Estar dispuestos a ir a un viaje misionero en tiempos difíciles. Algunos decían, no, yo me voy a quedar aquí en Jerusalén, no importa la persecución, porque yo amo a Dios, porque yo le creo a Dios y porque yo le obedezco a Dios. Y así la iglesia ha tenido y ha usado estas 3 herramientas, estos 3 elementos a través de toda la historia hasta el día de ahora para permanecer. Una iglesia que camina con el fundamento de Cristo, que camina con el poder y el revestimiento del Espíritu Santo, y una iglesia que camina en el creer, en la fe, camina en la obediencia, que tiene que ver con el hacer, y una iglesia que camina con el amor. Amar a Dios primero para poder amar su obra o para poder amar al prójimo. ¿Se entendió? ¿Podemos repetir todos juntos? Creer. Una vez. Creer y amar. Allí usted sabe ya a quién tiene que creerle, usted ya sabe a quién tiene que obedecerle y ya sabe también a quién tiene que amar. Iglesia, escuchen y hagan. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este mensaje. Gracias porque no hemos venido acá solo a entregar información. No. No. Señor, queremos entender que la historia de la iglesia temprana es nuestra historia.
Que en lo mismo que ellos creyeron es lo mismo que nosotros hoy en día estamos creyendo. Que el mismo Jesús y el mismo Espíritu está con nosotros. Que la misma Biblia es la misma Biblia que tenemos nosotros. Señor, tu palabra dice en Primera de Juan que todo pasa. Todo pasa. Pasan los días, pasan los años, pasan lo material. Todo pasa. Todo pasa. Todo ocurre. Salomón en Eclesiastés dijo de que todo vuelve otra vez al inicio. Todo se vuelve como los ciclos se terminan y vuelven a empezar, se terminan y vuelven a empezar. Y tu palabra también en Juan dice de que todo, absolutamente todo pasa. Pero hay algo, Señor, hay algo, existe algo que no pasa y no pasará nunca. Y esa es tu verdad. Esa eternidad, ese es el nombre de Jesús, esa es esta gracia, es ese Espíritu de Dios en nosotros. Hay algo que no pasará y es la voluntad de Dios. Esa voluntad nunca pasa, es permanente, es eterna. Y como nosotros estamos en esa voluntad, estamos en la eternidad. Estamos seguros contigo, Señor. Gracias, porque hay muchas personas que se están preparando para la obra, que se están preparando para el ministerio y van a pagar mucha plata en un instituto bíblico, en un seminario bíblico, en una universidad teológica o haciendo una escuela de estudios bíblicos acá, que no es barata. Y aquí en la iglesia, tu iglesia escucha esto gratis. No tienen que pagar. Aquí no se les está cobrando. Es un regalo. Esto es un regalo, iglesia. Aprovéchalo. Entender la historia de la iglesia, entender este panorama, este plan de salvación. La historia de ellos es nuestra historia. Y ellos que ya pasaron por este mundo, ya lo trotaron, ya lo caminaron, ya se graduaron porque están contigo en la eternidad. Ahora el testimonio de ellos tiene que ser nuestra inspiración. El testimonio de la iglesia temprana, su genuinidad, su fe, su amor por Dios, su amor por el prójimo. Una iglesia sana, una iglesia íntegra. Ayúdanos, Señor, a ser como la iglesia primitiva, a ser como la iglesia temprana, a ser como la iglesia del primer siglo y de la del segundo y la del tercer siglo. Está bien que otras iglesias tengan enfoques en lo que quieran tener. Se respeta, está bien. Pero que nuestro enfoque, Señor, sea tu palabra. Que nuestro enfoque, Señor, sea el crecimiento y la maduración de la fe. Cristianos maduros, creyentes maduros, aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que se presentan delante de Dios con un corazón limpio. Yo sé que a lo mejor en un tiempo de administración, en un tiempo de oración, quizás puede dar sueñito, pero es un regalo escuchar palabra de Dios, enseñanza bíblica. Haz tu obra, Espíritu Santo. Haz lo que yo no puedo hacer. Lleva de la mano a tu querida y amada iglesia, Señor, por el camino de la luz. La luz, el camino de la integridad, el camino de la santidad, el camino del temor de Dios, el camino del arrepentimiento, por el camino de la gracia. No por el camino del juicio, no por el camino del desamor, no por el camino del egoísmo. Nutre a tu iglesia, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Marquito. Amén. Gracias.
Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.